la nueva edición, por así decirlo, de la Semana del Cine Judicial. Usted lo puede ver a través de este canal de Wilgosa, ¿verdad? Entonces, así es que nosotros le vamos a pedir que por favor usted se suscriba a nuestro canal. Denle la campanita y estará pendiente a este y otras importantes conversaciones. Como cada domingo en un programa súper especial. En el día de hoy nosotros tenemos la nueva edición, por así decirlo, de la Semana del Cine Judicial. Hemos invitado y está con nosotros el magistrado Claudio Aníbal Medrano, quien es juez coordinador del Distrito Judicial de Duarte y del Departamento de San Francisco de Macorís y presidente de la Corte de Apelación. A usted los buenos días y la bienvenida al Poder de la Información, su programa. Bien, muchísimas gracias, Wilson. Nosotros estamos, he dicho hace mucho, construyendo algo. Sí. ¿Qué es ese algo? Bueno, es una tradición, que es la Semana de Cine Judicial. Y así como eso es tradición, también ha sido tradición en cada edición venir al Poder de la Información y entrar en contacto con la gente de San Francisco, de la región, del país, del mundo, porque definitivamente hoy con las redes sociales, con la comunicación que esto nos permite, más allá de las fronteras geográficas del territorio, pues podemos llegar al mundo. Y eso nos complace mucho compartir esa experiencia que afortunadamente hemos podido sostener y fortalecerla cada año con el mismo equipo con el que iniciamos y haciendo algunos emprendimientos de extensión hacia algunos otros lugares como Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, que ya hemos ido. Excelente. Así es que nada, un placer estar aquí. Excelente, excelente. También está con nosotros el magistrado Radar Coronado Romero, quien es juez de la Corte Civil de San Francisco de Macorís. Buenos días y bienvenido, hermano. Muy buenos días, como siempre un placer estar aquí contigo y con tu público. Y en esta ocasión, como ya has dicho, hablando de cine judicial, que vamos a ver cómo nació y cómo se ha ido desarrollando y cómo vemos hacia el futuro la formación a través de las imágenes visuales, aprovechando espacios como tu programa, y el cine para la formación y la transformación. Muchas gracias. Honor que me hacen. Sobre todo lo que dice Aníbal Medrano, es cierto, ya nosotros no podemos ver los medios desde el punto de vista de la geografía, de una limitación específica, sino que nos catapulta mucho más allá de nuestros horizontes. Por eso es que los contenidos debemos cada vez hacerlo más universal para que les interese donde quiera, en cualquier recondite que estemos, pues le interese a ese público. Yo estoy entre dos comunicadores, que son esas dos personas que ustedes ven ahí sentados. Es una labor de construcción planetaria. Exactamente. Porque definitivamente es así. Todo ese movimiento de personas en el mundo es porque las personas ya, las fronteras políticas de los estados no detienen la avalancha de personas en búsqueda del bienestar y de su propia seguridad. Y que así antes entonces los medios tienen que llegar a ese mundo global. Exacto, y que antes la frontera era una rayita que viene en el mapa. Sí, sí, sí. Pero ahora son muchas fronteras que hay, porque está la frontera comercial, la frontera económica, diríamos, la de creencias y costumbres. Es decir, son muchas las fronteras que se levantan, ciertamente. Hablemos de la Semana del Cine Judicial. Podemos ya hablar de historia. ¿Cómo surgió? Claro. Tenemos una historia, ya hay una historia construida. Antes de nosotros iniciar con la experiencia de la Semana de Cine Judicial, pienso que Radar y yo, con certeza, ¿verdad?, habíamos vivido ya en el seno de la Escuela Nacional de la Judicatura la experiencia de un cineforum. Lo habíamos hecho a lo interno de la Escuela Nacional de la Judicatura. Recuerdo que incluso exhibimos el año pasado una de esas películas emblemáticas para este tipo de experiencia, que se llama Amistad. Es una película de un grupo de esclavos africanos
que son traídos a América en tráfico internacional de esclavos, y entonces esos sobran cerca de las costas de Estados Unidos, y ahí hay unas personas que los rescatan y se genera un conflicto que llega a tener dimensiones internacionales por de quién era el barco, de quién era esa carga, quién rescató a esas personas y todo eso. Entonces, con esa experiencia y otras, nosotros tratábamos de sensibilizar y conectar con problemas jurídicos esenciales, temas, diríamos, metafísicos incluso del tema judicial. Esto es cosas como quién es, si una persona es un bien o una persona es eso, una persona, o sea, si un ser humano es una persona o es un bien, si se necesita para el caso un abogado o un penalista o un abogado especialista en bienes. Y entonces un problema de esa dimensión no llega leyendo manuales o leyendo textos escritos con la misma eficacia con que llega el derecho en acción que se presenta en esa representación de la realidad que es una película. Recuerdo también que en ese tiempo era el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, era el director de la Escuela Nacional de la Judicatura, y llevamos a Diamond Mall, en conjunto con la Embajada Francesa, una experiencia de cine judicial. Y en ese rol, ahí jugamos el papel como de crítico, de juez que interviene junto a un crítico de cine en la discusión y en el comentario de las películas, en el análisis y en la presentación al público. Fue una experiencia, digamos, antecedente de lo que luego inició ya en el año 2023, que fue la primera semana de cine judicial, y lo iniciamos a partir de la avenida a San Francisco de Macorís, de Ruth Herrera, directora de la División de Cultura y Deportes del Poder Judicial, con la idea de conocer qué experiencias de actividades deportivas, culturales nosotros teníamos. Ya para ese momento habíamos creado el escenario donde hemos actuado hasta este momento, que es la Bibliocinemateca, un espacio que tenemos en la Corte de San Francisco, que lo construimos por ahí en los años 2016, cuando estaba en la presidencia de la Suprema el magistrado Mariano Germán Mejía. Conseguimos que se construyera en una nave, digamos, que tiene la entrada y salida del Palacio de Justicia, y en este caso uno entra por la 27 de febrero en San Francisco y salía por la calle que está, la calle 5, creo que es así, ¿no? La que está en la parte de atrás del edificio. Y entonces esa prácticamente no se utilizaba. Y estratégicamente entonces pensamos que podría ser un buen escenario para construir el archivo general de la jurisdicción penal y construir también en el segundo nivel un espacio de audiovisuales. Y a ese espacio nosotros le denominamos la Bibliocinemateca, pensando que ya no solo serían libros que estarían en una estantería en anaqueles, sino que íbamos a tener allí información audiovisual, acceso a la juriteca del Poder Judicial, a una biblioteca virtual de la escuela y del Poder Judicial que nos permitiera a nosotros estar en contacto con toda la información documental que tiene el Poder Judicial. Y entonces aprovechamos ese escenario, conectamos ambas cosas y le planteamos a Ruth Herrera la iniciativa de, entre las actividades entonces que habríamos de desarrollar, incluir una semana de cine judicial. Y así surgió la idea y se ha mantenido exitosamente hasta nuestros días, con la novedad de que en una experiencia que se está desarrollando con la Escuela Nacional de la Judicatura, que es Justicia y Sociedad, en la que los primeros pininos precisamente lo hicimos el magistrado Radar Coronado y yo, en la Escuela Vicente Aquilino Sánchez hace unos años atrás, donde llevamos una experiencia de justicia y sociedad. Hoy Radar ha estado incluso más activo que yo en esa parte, pero indudablemente que es un mecanismo de conexión con la ciudadanía, y entonces ahora viene también como elemento de respaldo que nosotros somos parte
del programa de Justicia y Sociedad en la Semana de Cine Judicial. La celebramos en julio del año 2023 y también en julio del año 2025, la primera del 15 al 19, 2024 del 15 al 19 y luego ahora en el 2025 del día 11 de agosto al día 15 de agosto. Hablemos de historia. Más que historia, creo que podemos hablar de prehistoria. El cine, sabemos que tenemos más de un siglo disfrutando de esta forma de arte, de ver imágenes en movimiento. Y a través del cine se ha transmitido conocimiento. Pues el cine como conocimiento en el área de formación se ha constituido en una herramienta. Ya decía el magistrado Medrano que habíamos vivido en la Escuela Nacional de la Judicatura y en otros espacios académicos experiencias en las cuales era utilizado el cine como medio de formación en diferentes ámbitos. Y efectivamente, pues partiendo de esa realidad, de esas experiencias vividas por nosotros y muchos jueces aquí en el país, surgió la idea de crear la Semana de Cine Judicial, que es originaria de aquí de San Francisco de Macorís y que esperamos que se transmita y se vaya extendiendo a lo largo de todo el país. Ya algunos amigos jueces me han estado comunicando que tienen la intención de que le concedamos parte de la licencia de la idea original. Y yo le he dicho, pues claro que sí. Entonces, ¿cómo surge esto? Esa inquietud de formación, de conocimiento, llega al Poder Judicial. Y nosotros, como integrantes del Poder Judicial, bueno, pues tuvimos la iniciativa de producir esa transformación en nuestra región. Y así confluyeron las ideas para que naciera la Semana de Cine Judicial, que ya hemos visto que estamos en la tercera edición. Me refería a prehistoria por todos los acontecimientos previos a que aquí en nuestra región, en el Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, se pusiera en movimiento en la Semana de Cine Judicial, que ha sido efectivamente toda una experiencia. ¿Y qué es esto? Lo de la Semana Cine Judicial. No es solamente hablar de cine o hablar de justicia. No, es hablar de conocimiento, de transformación, de la vida real de las personas. Pues como hemos visto en años anteriores y como vamos a ver en el día de hoy, que se desarrollará a partir de la semana próxima, lo que se ve en el cine judicial es lo que ocurre en la vida misma, lo que pasa en los casos penales, al luchar por la vida, al luchar por las propiedades, con los medios de comunicación, con lo que pasa en el diario vivir. Cada una de las experiencias que se vive en esa semana judicial consisten en 5 experiencias visuales y audiovisuales, 5 películas en la cual se narra, se presencia y se disfruta de una película y a partir de ahí se desarrolla un debate, una conversación, un análisis crítico de esa realidad, que más adelante veremos de qué se trata cada una de estas películas. Eso es el Cineforo, la experiencia del cine transformada en conocimiento para transformar la sociedad, viviéndola a partir de la emoción que transmite una película. Y a partir de ahí, adquirir conocimiento y comunicarlo a toda la sociedad franco-macorizana y mundial. Me pregunto, ¿por qué usar el cine como herramienta en los tiempos de redes? En los tiempos de redes. De redes. Bueno, pero definitivamente lo que hablamos al momento de iniciar el programa nos acerca un poco a la extraordinaria significación que puede adquirir el hecho de hacer una semana de cine judicial en los tiempos de redes, porque podríamos, bueno, hacer un podcast, lo cual no deja de estarlo haciendo el Poder Judicial en otro sentido, pero los recursos y el impacto que se logra con el podcast no alcanza a llenar cómo puede recrearse o reproducirse el hecho real
en un escenario de cine. De modo que la gente se ve involucrada, como decía Rada, en un acontecimiento de la vida ciudadana, de esta manera en discutir temas que de otro modo puede ser incluso difícil abordarlo para un ciudadano común. Pero en este escenario de una sala de cine, donde luego de ver la experiencia de una filmación, de una película, entonces la gente puede comentarla. Y así como hay en los sistemas de jurados ciudadanos que toman la decisión de culpable o inocente, fijar posición sobre una realidad concreta, sobre una situación de hecho, no es una cuestión que necesita formación especializada. Necesita que las personas tengan valores, sí, tengan su propia estructura mental y sus propias experiencias históricas, empíricas, para poderlas conectar y decodificar el mensaje, la trama de la película, y luego dar su propio parecer. Y eso hace que los ciudadanos, como los juristas, intervengan en el desarrollo de una película, en su discusión, en su comentario, en su análisis, con la misma libertad y con la riqueza, incluso la pasión y la intensidad con que la puede hacer un jurista. Porque el tema del cine judicial, eso que llamamos, ha llegado el magistrado Andrés Reynoso, que nosotros no lo habíamos anunciado, pero sabíamos que Andrés venía y nos había dicho que tenía algunas dificultades para llegar justo a las 9 y ya está con nosotros. Entonces, mientras Andrés se posesiona, ¿verdad? Definitivamente tampoco eso nos impide que la experiencia entonces la reproduzcamos a través de las redes, con algún segmento de la presentación, de ese momento de análisis, con imágenes. Es un momento donde precisamente lo bueno de las redes es que una imagen que como suelen decir, dice más que 1000 palabras, ¿verdad? Nos permite llegar a la gente, reproducir esta experiencia, pero tener esa cercanía y el contacto, la inmediatez que no ofrecen las redes. El hecho de yo estar viendo a aquel que está haciendo la reflexión sobre la película, viéndolo a los ojos, ¿no? Y comentando con él. De modo sobre todo que el cine, la parte de lo que es el cine como séptimo arte, como se le ha denominado, sí, pues es una de las artes mejor cuidadas en la pantalla. Además de que nos motiva y nos promueve a la reflexión, es decir, a un espacio reflexivo más bien. Sí, mira, yo decía que debe ser difícil hoy hacer, por ejemplo, la película Misión Imposible, porque hoy parece que todo es posible. Sí. La tecnología permite cosas más allá de lo que pudimos haber imaginado hace 2 décadas atrás. Y quizás antes. Entonces, se convierte en panfleto. Incluso después. Entonces, definitivamente, aún así, ellos se encuentran maneras, como está aquella película Minority Report, que es una película de una importancia extraordinaria, donde trata de precrimen, donde se trata de utilizar mediums, es decir, personas videntes que puedan dar información de personas que en el futuro van a cometer un crimen. Entonces tratar de adelantarse al momento y evitar la comisión del crimen. Cosas como esas, ¿no? Son recursos nuevos que, aunque siempre hubo el medium, quizás es más, hasta en el surgimiento de la historia humana, de las primeras formas de civilización humana, tuvieron esas personas que adivinan el porvenir, se adelantan a su tiempo, ¿verdad? Unas veces por mito o imaginación, otras por realidad. Y entonces... Con relación a ese punto de las redes sociales, es importante señalar que si bien estamos en la era de las redes sociales, no es la era exclusiva de las redes sociales, sino que es la era del streaming, es la era del cable, es la era de la comunicación en sentido general. La horizontalidad. Claro, entonces no creo que haya un enfrentamiento entre redes sociales y cine, sino la unión. Y las redes sociales, como ya decía Claudio,
son utilizadas por nosotros en la actualidad para difundir la idea inmediata, que es lo que permiten las redes sociales, transmitir de manera rápida una idea para poder llegar a la sustancia. Tú lo mencionabas hace un momento y el cine procura eso. Nosotros podemos encender, y de hecho lo estamos haciendo, la chispa de la semana judicial, transmitiéndolo, así nos comunicamos para llegar aquí hoy, a través de las redes sociales. Sin embargo, una vez acá, ya convocado, despertado el espíritu y la fuerza para acudir a una actividad como la del cine judicial, es precisamente a través de una película, ya tú decías, esa forma de arte acabada, elaborada con detenimiento. Las redes sociales la tenemos todo en la mano, no tiene esa especificación, ese perfeccionismo del arte que tiene el cine. Ahora, cuando veamos el cine, a lo cual aprovechamos, ¿verdad?, para formalmente invitarlos a la tercera semana de cine judicial, a esta tradición de reunión para disfrutar del cine y adquirir conocimiento en todo el ámbito social, pero sobre todo en un análisis crítico desde el punto de vista del derecho, tanto por las redes sociales que este programa se está transmitiendo, ¿verdad? Facebook, siempre veo cómo se dan las reseñas de tu programa y cómo tú nos envías los programas a través de WhatsApp constantemente, es decir, por las redes sociales. Las redes sociales será uno de los caminos, uno de los medios para manifestar esto que nosotros estamos viviendo de la Semana de Cine Judicial. Y en el cine bueno, ya está formalmente sí. con nosotros el magistrado Andrés Exacto, Reynoso. ya. Te toca presentarlo, pero yo siempre puede adelanto tomarse esa libertad, mi que hermano. ese es el que más sabe de nosotros de Sí, cine. sí, señor. Y entonces es un placer tenerlo ya con nosotros. Y te dejo en contacto, señor director, usted del programa. No, usted puede tomarse las veces, no hay problema. Magistrado Andrés Reynoso Santana, quien es juez de la Corte Penal. Buenos días, bienvenido y a buen tiempo. Buenos días, pedirle primero excusa por que me confundí con la hora y darte las gracias a ti por nueva vez prestarnos este canal para difundir. Y como decía Radar, los medios tradicionales tenían cierto temor y sucedió a través de la historia. Cuando surgió la imprenta fue una revolución. Luego que surgió la radio se pensó que la imprenta iba a desaparecer. Luego apareció un aparatito mágico que fue la televisión, que revolucionó. Y luego las redes sociales lo que han hecho es converger. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Adaptarse, porque ya ahora yo puedo salir para mi casa y puedo hacer algo que 20 años atrás yo no lo hacía, que es darle seguimiento al programa que me interese a través de mi teléfono. Y participar inclusive. Eso mismo, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no hemos recibido capacitación en talleres a través, viajando, por ejemplo, en nuestro vehículo? Conectamos el teléfono, que no nos moleste para guiar, y interactuamos con la clase y no nos perdemos antes que teníamos que estar presentes en una aula. Por ejemplo, ya nosotros para recibir una clase, por ejemplo, de Argentina, no tenemos que ir a Argentina. Podemos hacerlo perfectamente de nuestra casa, de nuestra oficina. Entonces eso también nos conlleva a que los medios se vayan adaptando, y es lo que el cine está haciendo. El cine se va adaptando. A través de la historia, el cine tiene una visión que solamente yo he analizado que se encuentran en dos formas, que son los libros y el cine, que nos transporta al futuro. ¿Quién diría que, por ejemplo, cuando una película tan revolucionaria como 2001, Odisea del Espacio, cuando se hizo, casi no fue comprendida esa película? Sin embargo, 30 años después, 40 años después, se ve la importancia, porque cosas que se plantean en esa película hoy son de discusiones. Y veremos cómo sucederá dentro de 50 años. Y el cine se va adelantando. Por eso decía que el cine, hasta las luces hablan. Porque nos envían un mensaje, la iluminación. Sí, precisamente en la versión anterior de la Semana de Cine Judicial, el día en que participó ya el cierre con el magistrado Radar Coronado, nosotros llevamos a una estudiante de cine. Y esa estudiante de cine, precisamente de lo que nos hablaba, era del uso de la luz, de los colores,
para transmitir y comunicar el mensaje, estados emocionales, todo esto en una película. Y fue parte del mensaje de todo ese paquete de contenidos que nosotros compartimos en esa experiencia anterior. Y de modo que parte de eso vendrá también en el transcurso de esta semana, porque cada persona así que vive una experiencia con nosotros se queda con nosotros. Es así. Sí, una de las cosas que pienso hacer o invitarle, sugerirle a ustedes, es precisamente comenzar a filmar esas intervenciones de las experiencias que viven las personas cuando asistimos, cuando hemos tenido el honor de asistir, como es nuestro caso, y recrearla aquí, para que la gente pueda palpar más la importancia que tiene ese tipo de análisis y estar en ese tipo de espacio, porque la verdad que es enriquecedor, es como tú construirte ahí mismo. Y sí, ver... hubo experiencias incluso que se convierten en historia, que son para mí muy relevantes, como la intervención de Félix García, escritor, poeta, franco-macorizano, que lamentablemente este año se nos fue recientemente, ¿verdad? Y Félix estuvo allí y hizo intervenciones dignas de ser captadas y reproducidas en un escenario como este. Sí, hablamos de Defoe, Tony Sierra, el doctor Francisco, Marieli Espinal, mucha gente que de algún modo están allí, pero a veces hay ciudadanos comunes digo, que no son abogados, no son especialistas en derecho, y se sumergen en la trama, en el nudo de la película, en la tensión de lo que se está viviendo y el problema, el dilema objeto de discusión, el mensaje de la película, y comparten de un modo generalmente muy creativo desde el punto de vista de la reflexión, con mucha autenticidad, porque no están como leyendo un texto, están diciendo sus propias impresiones, no solo sobre lo que le causa el filme, sino sobre el problema que está en discusión. Por ejemplo, qué sé yo, un error judicial. Claudio Aníbal, y recuerda una experiencia que fue muy positiva cuando hicimos la presentación en Hermanas Mirabal. Sí, claro. Que la película trata de un conflicto que surge en una base militar en Guantánamo. Y el juicio no es un juicio civil, sino es un juicio militar, que se aboga aquí porque el Código Procesal eliminó esa parte de los tribunales militares, pero en Estados Unidos sí existen. Y tuvimos la presencia de un militar de carrera, además que es un buen abogado y estudioso de Derecho Constitucional, y tuvo una participación extraordinaria porque nos explicó también lo que significa la cadena de mando en las armadas. Por ejemplo, cómo uno dice que una persona, dos hombres armados, como un hombre, porque tenga un rango, puede a veces ver que le da expresiones que denigran la dignidad humana, y cómo él nos explica esa cadena de mando. Y hace cosas también que el público que participe no haga entrever cosas. Por ejemplo, recuerdo que en la película Tiempo de Morir, una estudiante de cine de UNIBE nos explicó también cómo los directores juegan con las cámaras para hacer ver, por ejemplo, una persona más alta, más corpulenta, y cómo la otra persona se ve disminuida y posiblemente en la vida real tenga el mismo tamaño, pero con el rejuego de la cámara te lo hacen ver esta persona muy por encima del otro. Entonces son trucos que muchas veces para el público pasa desapercibido, cómo los directores juegan con las cámaras. Por ejemplo, la película... Y eso no solo pasa en las películas, sino también hasta en entrevistas, donde un entrevistador probablemente quiere proyectar a su entrevistado de determinada manera, y entonces puede colocar la cámara de tal modo que permita que la persona sea vista como un gusano o como, una... El juego de planos. Claro. Sí, por ejemplo, cómo filman una película, por ejemplo, como 1917, con un solo plano. Entonces ese es un reto terrible porque tienen que dar todo el tiempo detrás de la persona. Sí. Entonces, pero es una joya, además del tema que trata, pero solamente viéndolo para una persona que sea aficionado, y los jóvenes
que manejan la cámara aquí, es una película que si no la han visto, la pueden ver cómo un director juega solamente con un solo plano y hace una película histórica y cómo fílmicamente y estéticamente lo que se logra. Una cosa importante, y es que nosotros hacemos la Semana de Cine Judicial no por ser expertos en cine, sino nosotros lo que somos es jueces. Y como hemos sido jueces y hemos sido docentes, tanto en el escenario de la Escuela de la Judicatura como de diversas universidades del país, todos nosotros de algún modo, y lo hemos hecho de manera bilearning, como el sistema de enseñanza de la escuela, ¿verdad? Semipresencial, de manera presencial y virtual, pues hemos aprovechado estos recursos y en cierto modo, desde ese punto de vista, es un atrevimiento de nosotros incluso abordar este tipo de temas que en algún sentido son muy técnicos, como el tema del cine, el manejo de planos y de las luces, pero bueno, uno va ganando experiencias y de manera empírica se va dando cuenta de qué nos permite un acercamiento o el distanciamiento de una imagen para lograr proyectar un mensaje. Y tenemos, le iba a decir ahí que tenemos, a propósito de la pregunta inicial de este segmento, durante el desarrollo de estas experiencias de Semana de Cine Judicial, hemos ido acumulando una serie de imágenes que ya contamos con ella a modo de historia y que agradecemos, ¿verdad?, esa sugerencia tuya y la haremos acopio de ella inmediatamente, porque si bien tenemos una serie de imágenes en las cuales podemos consignar efectivamente la participación de diferentes personas realizando aportes de diferentes medios, ahora vamos a incluir videos también para en su momento, cuando vengamos a hablar de la Semana del Cine Judicial, podamos hacer también la presentación a modo de película, ¿verdad?, de documental, de cómo se ha ido desarrollando a lo largo de los años la Semana de Cine Judicial. Y así, no solamente de las imágenes, sino también en las imágenes en movimiento, como tú nos propones. Así que muchas gracias por eso. He estado en ambas y han habido posiciones muy relevantes, interpretaciones muy relevantes y aportes muy sustanciosos. Sí, aparte de las imágenes promocionales que hemos ido desarrollando, pues igualmente se ha construido un SWAI que permite ver tanto el relato, ¿verdad?, la narración de las experiencias de cine que hemos venido teniendo, como digamos, la proyección de imágenes de momentos relevantes de la experiencia vivida a través de la Semana de Cine, y son cuestiones que las puede tener de manera visual. Hoy hay incluso la posibilidad que le estamos difundiendo con la información, habrás visto un código de barra desde el cual puedes tener acceso a esa información y entonces participar de algún modo de esa historia que se va construyendo con cada una de las experiencias vividas en la Semana de Cine Judicial. Sobre el cine judicial y la experiencia que se vive, es importante resaltar en detalle en qué consiste esta actividad y cómo, aunque no se haya utilizado esa terminología, efectivamente las personas, casi todo el que ha visto una película, casi todo el que ha ido al cine, ha tenido una experiencia similar. Si recordamos nuestros años de juventud en el cine, y si recordamos nuestras primeras experiencias, y si recordamos incluso la película que vimos anoche, es una modalidad de cine judicial. ¿A qué me refiero? Cuando íbamos al Peravia y al Carmelita, veíamos y disfrutábamos la película concentrado en la misma, y luego el retorno a la casa, que era a pie en aquellos momentos, Sí. desde el centro de la ciudad hasta nuestros barrios, Decimos que ahora íbamos haciendo cine judicial. Ahora los profesionales se gradúan con un carro bajo el brazo. Sí. Y por eso ya prácticamente no podemos socializar. No podemos desplazarnos en las horas pico, ni siquiera en ciudades como San Francisco, ¿verdad? Que no es de las primeras grandes ciudades del país, y sin embargo es así, ¿no? Lo digo así, pero sí lo es San Francisco, ¿no? Entonces, y sobre todo el que llega a San Francisco hoy, desde que entra, está viviendo experiencias. Recientemente, esta semana, tuvimos aquí una actividad en la que participó
Antonio García Padilla, un amigo de Puerto Rico, que fue presidente de la Universidad de Puerto Rico, decano de la Escuela de Derecho de Puerto Rico, y está trabajando con nosotros en la Escuela Nacional de la Judicatura y en el Poder Judicial, porque Puerto Rico ha jugado un papel importante en el proceso de transformación que ha tenido el Poder Judicial de la República en los últimos años, ¿verdad? En los últimos 5 años principalmente. Y entonces él estuvo aquí en la década de los 60 en San Francisco, cuando niño. De modo que cuando él vino, aquella aldea de la que él habla, veía recuas de burro cargando cacao, yendo de un lugar a otro, definitivamente no era eso, ¿no? Le hablaba de que los caserones aquellos que teníamos en el centro de la ciudad solo están por ahí en las obras de Bretón, que las recogió y las inmortalizó, ¿verdad? Con una réplica muy realista de las calles y de esas viejas, de esos viejos caserones de San Francisco. Bueno, pero somos otro San Francisco. Realmente es una gran ciudad, no siendo digamos de las dos primeras, que sería Santiago y la ciudad capital, que ya ha tenido que irse fragmentando porque es una mega ciudad, ¿no? Y entonces, definitivamente en ese escenario de nosotros tenemos un público muy diverso y son las cosas que estamos aprovechando para crear esa idea de tener una semana de cine judicial. Y precisamente en ese punto, para concluir la idea, le decía que todos hemos vivido experiencias similares. Cuando en nuestros hogares vemos una película, al concluir, comenzamos a comentar respecto de ella. Y asimismo, cuando vamos al cine, todavía hoy en día, o cuando a través de las plataformas de streaming, realizamos una actividad similar a la Semana de Cine Judicial, que concretamente se denomina técnicamente Cineforum. ¿En qué consiste? No es solamente a lo que invitamos a la ciudadanía a ver una película, como la ven en su casa, es a ver una película similar a como la ven en el cine, pero a ir más allá. Ese comentario enfocado y resaltando los puntos relevantes de la película, los temas judiciales y sociales con los que se vincula. Entonces, el Cineforum consiste en crear un análisis y en realizar debates por medio de aportes. Ya mencionabas de que en las experiencias pasadas, por los asistentes mismos, más allá de las preguntas que tenemos nosotros preelaboradas para plantear al grupo, para que iniciar el debate, los participantes plantean situaciones que no estaban en el guión. Y a partir de ahí se hacen nuevos análisis, nuevos enfoques, detalles que tal vez nosotros, aunque ya habíamos visto la película con antelación, no pudimos ver, porque eso es la magia del cine y del Cineforum. Todo el que asiste es un aportante de datos, de una perspectiva, de una visión, de ver esa realidad y transformarla a su propia realidad y juntos crecer y formarnos una idea. Hablábamos al principio de transformación y de formación, que el Poder Judicial y nosotros como integrantes de él, por medio de la Dirección de Comunicación y Deporte y de Justicia y Sociedad, que son departamentos que tienen esa finalidad de dar a conocer el Poder Judicial, dar a conocer la función de los jueces y transformar la sociedad desde diferentes puntos de vista. Una justicia con alma. Así es. Así es. ¿Cómo aprovechar el cine para este tipo de acciones? Porque si bien es cierto que los hechos se pueden replicar y las acciones humanas se pueden replicar de una sociedad a la otra, pero la interpretación de ese hecho a la luz de la ley obedece a códigos y a reglamentos que son disímiles en sus orígenes, desde el punto de vista del derecho. ¿Cómo aprovechar esas experiencias? Bueno, Wilson, te diré que a través de la película que seleccionamos, tratamos de ver un mensaje, mandar un mensaje. Ver cosas que a nosotros muchas veces creemos, en el ejemplo de que la mayoría de las películas que hemos seleccionado hasta ahora son de los Estados Unidos. Y vemos que República Dominicana tiene un gran contacto con Estados Unidos. A nivel de sociedad, pero a nivel de leyes... No, es muy diferente, pero
tú te das cuenta que ¿qué dice la persona en la calle? En Estados Unidos sí hay justicia, aquí no hay justicia. Y está demostrado con estudios que en Estados Unidos hay un 5% de errores de sentencia. Que si se ve simple, es catastrófico. Quiere decir que de cada 100 personas, 5 son condenados injustamente. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se implementó, junto con la nación, el juicio por jurado o el juicio lego. Pero ¿qué sucede? Muchas veces ese juicio por jurado responde a diferentes matices. Y la policía muchas veces también manipula pruebas. Muchos fiscales también, como son elegidos por votación, muchas veces cuando están cerca de la campaña manipulan casos. Entonces esa justicia que parece perfecta, que siempre la ponen de ejemplo de que la justicia en República Dominicana no funciona y en Estados Unidos sí, es una gran mentira que uno le ha vendido. Y la película que, por ejemplo, una de las que elegimos, va en consonancia con el recién aprobado Código Penal, que si no sucede nada entraría en vigencia dentro de un año aproximadamente, porque tiene una vacación lege que se llama. Esa vacación es para que los estudiosos de derecho lo conozcamos. Yo veo muchas opiniones en los medios de comunicación de personas que llaman y yo digo, bueno, pero esa persona habrá tenido tiempo de leer ese código que tiene 400 y pico de artículos, porque yo lo voy dando opiniones, y sobre todo de temas que no son de la cotidianidad. Porque, por ejemplo, todo el mundo sabe lo que es un homicidio, lo que es un robo, pero el homicidio tiene diferentes modalidades, pero las personas viven opinando, entonces yo digo, bueno, ¿se han detenido a leerlo? Yo, que trabajo mi vida entera casi en el ejercicio del derecho penal, no lo he leído. Sí lo estudiamos completamente en el año 2014, porque iba a entrar en vigencia en el año 2015. Pero ya, al ser declarado inconstitucional, tiene figuras nuevas. Y hemos comenzado sí un estudio del código, pero no podemos opinar sobre ciertos temas. Por ejemplo, un compañero de nosotros que ya pronto se nos va, porque alcanzó ya la cúspide en la función pública, con más de 40 años como servidor público, él me mandó una pregunta personal sobre el artículo 111, que tiene que ver con una de las causales de la polémica más grande que trae, que es sobre el aborto. La eximente para el médico, pero yo le dije, bueno, yo le di una pequeña opinión, pero le dije, no puedo detenerme a profundizarla porque tengo que analizarlo y ver si el médico tendría que ir a donde un juez a demostrar que hizo toda diligencia de vida. Porque si va a donde un juez, entonces habríamos que ver cómo ese juez lo interpreta. Porque puede ser cara o cruz. Tú no lo puedes estar cogiendo con pinza. Entonces esa película, si tú lo ves, se adapta. Por ejemplo, yo en el tiempo que tengo como abogado y como juez en el ámbito penal, digo, bueno, me gustaría ver cuando un abogado me va a sorprender que cuando la policía comete un delito en el ejercicio de sus funciones, yo nunca he visto que han demandado a la institución o al Estado. Solamente demandan en el aspecto penal, pero este código regula ciertas actuaciones de la policía y lo veremos en esa película, como si la policía manipula pruebas para lo que le llamaron en Colombia el falso positivo, para vender de que ellos están trabajando, pero están acusando personas, muchas veces, en su gran mayoría, personas inocentes. Entonces, cuando nosotros discutimos de la Semana del Cine, hemos dicho, bueno, ya para el futuro pensamos llevarlo más allá. Yo decía, bueno, ¿cómo no se puede, aunque no se enfoque tanto de lo jurídico, por ejemplo, una película como Ciudad de Dios, que trata los problemas de la favela, qué fue lo que llevó a esa sociedad a generar ese tipo de personas? Si en verdad las personas que viven ahí son realmente malos, y cuál es el actuar de la policía cuando asiste a buscar a una persona presuntamente señalada como presunto acusado. Entonces esa es la importancia que tiene el cine, no solamente verlo del ámbito judicial. Por ejemplo, la película Ciudad de Dios no hace ver el conflicto que se vivió en El Salvador. Andrés ha mencionado varias películas que narran situaciones en diferentes lugares. Y tú preguntabas al principio que cómo llevar esa película a nuestra realidad, si cada país tiene una normativa, unos códigos, tú mencionabas. Y efectivamente, para analizar ese punto, debemos de partir de la siguiente idea. Las películas narran hechos
Y precisamente la función de los sistemas judiciales parten de análisis de hechos. Independientemente de donde provenga la película, sea de China, Rusia, Alemania o de México, que son realidades sociales distintas y que tienen unas normativas, unos sistemas judiciales distintas, lo cierto es que, al igual como lo hacen ellos en el lugar donde se realiza la película, no constituye ningún obstáculo para que en cualquier otro lugar del mundo realicen el análisis jurídico, porque el análisis jurídico parte de unos hechos. Mataron a una persona, es homicidio, o como sea tipificado en el ordenamiento de que se parta. Nosotros en cada una de esas películas tomamos los hechos y efectivamente analizamos la situación que se plantea y cómo se solucionó en ese escenario. Ese es el primer punto analítico que se hace en el Cineforum. Y la segunda parte de ese análisis crítico que se lleva a cabo es trayéndolo al ordenamiento jurídico dominicano. En cada una de las películas que vamos a ver, vamos a analizar la realidad de la película en el escenario de la película, como veremos más adelante, cuando tú nos preguntes cuál será la película que vamos a presentar. Esa será la segunda parte. Así es. Y luego, nosotros, ¿qué hacemos? Nos sentamos y junto con el público decimos cómo es regulado eso en el sistema judicial nuestro. Es decir, que no hay problema con que sea una película que narre una realidad social particular de una nación en específico, con que nosotros tengamos un sistema jurídico o unas leyes que lo regulen por separado. Excelente, señores. Nosotros hoy tenemos el privilegio de tener aquí tres importantes profesionales, hombres de mucha valía, como lo es el magistrado Claudio Aníbal Medrano, Andrés Reynoso y Radar Coronado, son ellos jueces de nuestro sistema de justicia aquí en San Francisco de Macorís, y hoy pues estamos hablando de la Semana del Cine Judicial. Llevar al cine a lo que es ese espacio es una acción muy bonita que nosotros, y enriquecedora, que nosotros pues hemos disfrutado y este año esperamos disfrutarla. No se pierdan esta segunda parte de este encuentro, donde hablaremos ya de los perfiles de la película elegida en este año. En el día de hoy nosotros conversamos sobre cine judicial y precisamente ya vamos a entrar en materia de lo que es la Semana del Cine Judicial, la edición 2025. Bien, muchas gracias, Wilson. La Semana de Cine Judicial 2025 comienza mañana. Mañana a las 4 de la tarde con una película que se llama Espías desde el Cielo. Espías desde el Cielo, si uno trata de verla en el contexto de lo que sería una película de cine judicial, de lo que nosotros llamamos cine judicial, por la idea de que no hay un consenso en la idea de que hay un cine judicial, porque sería quizás un cine que debiera verse por su objeto de que está destinado y por su estructura a cuestiones judiciales. Por eso hablan de cine jurídico, cine de abogados o cine judicial. Nosotros hemos optado por cine judicial, con la idea de que el centro de atención de lo que hacemos es lo que ocurre en el juicio, el escenario de la justicia. Sí. ¿Cuál es el criterio de selección de esas películas? Y excúsame antes que entremos en materia. Correcto. Entonces, el criterio de selección de la película es, en primer lugar, algo que entre dentro del concepto de cine judicial, no entendido como únicamente el escenario del juicio, el escenario de lo que llamamos la sala de audiencias, de lo que ocurre en el proceso judicial escenificado en la actividad contradictoria del tribunal, sino de temas que abarcarían también el contexto de lo judicial. Y por eso la primera película que vamos a presentar no es una película que se desenvuelve en el escenario del juicio, pero es una película que tiene que ver con aquellas grandes cosas que se pueden resolver en un escenario judicial, que tratando un tema que no sería el tema de la película, puede entrar en tensión, puede ponerse de manifiesto
un dilema de una magnitud extraordinaria, como por ejemplo el tema del valor de la vida humana. Y en ese caso, esta película tiene un dilema. Yo estoy tratando de explicarlo sin narrarle la película, para que las personas vayan a ver la película y vayan a comentarla con nosotros, ¿verdad? Pero dice Ernesto Garzón, que es un filósofo del derecho argentino, un maestro del derecho argentino, y no quité lo de filósofo, que en las discusiones de asuntos morales y éticos los números no cuentan. Y esa idea allí se pone de manifiesto, el tema de si cuenta el número de las víctimas de un hecho para considerar la dimensión de la afectación, digamos, de los valores éticos en juego o del valor de la vida humana. Y de eso trata, digamos, es el punto esencial, porque se trata de un conflicto, de una guerra contra el terrorismo y la ubicación de un terrorista o de una terrorista y otros asociados en un escenario donde hay la posibilidad de un daño colateral extraordinario. Entonces ahí se pone de manifiesto una cuestión que es, digamos, jurídica, que estaría en juego esto, pero también dice la Constitución Dominicana que el debido proceso judicial no solo se manifiesta, el debido proceso sin lo judicial, no solo se manifiesta en el escenario del conflicto jurisdiccional, sino también en el ámbito administrativo, ¿verdad? En otros ámbitos. Pues ahí hay unas cuestiones que tienen que ver con el debido proceso en el escenario de la guerra, porque las guerras no son aunque son brutales y son terribles, no se desenvuelven al margen del derecho, están reguladas por el derecho. Por ejemplo, para limitar el tipo de armas que se utilizan, para los recursos que se pueden utilizar, para el tratamiento que se les da a los que ya están prisioneros. O sea, hay reglas preestablecidas, los acuerdos de Ginebra sobre la protección de las poblaciones civiles y de las víctimas, ¿no? Entonces, en ese contexto es que se desenvuelve esta película. Y es una trama que te atrapa al principio y no te suelta hasta el final. Y entonces es algo que pueden entenderlo todas las personas porque se presta a ver todas las aristas. Puede haber alguien que se atrinchere detrás del que está persiguiendo al terrorismo en ese momento y quiere ejecutar a la persona clave, y el otro que está atrincherado sobre la protección de la vida humana de una persona inocente en el escenario. Entonces, todas esas perspectivas, los actores de primer orden son precisamente los ciudadanos y las ciudadanas que están sentados con nosotros en ese escenario. Espías desde el cielo, ¿verdad? Da esa perspectiva bien alta de este problema y permitirá entonces que los ciudadanos vivan ese día y compartan con nosotros una experiencia de gran utilidad, porque no es ajena a lo que pasa en el juicio de cualquier caso donde se ha suprimido una vida humana o donde estuvo en peligro la vida de una persona humana. Hay una película de los años 50, del 59, de Akira Kurosawa, japonés, que ha sido utilizada o se ha utilizado, ¿verdad?, el concepto a partir de ahí de el efecto Rashomon, que es el hecho de que ocurre precisamente un crimen, varias personas lo ven y cada una de esas personas que lo ha visto lo percibió de un modo distinto y lo cuenta de un modo diferente. Y eso pone de manifiesto, por ejemplo, la falibilidad del testimonio de las personas acerca de lo que ven y cómo perciben lo que ven, cómo lo interpretan. Y aparte, quizás cómo media la voluntad de cada quien en lo que quiere haber visto, en lo que quiere haber visto y cómo ese querer puede influir en lo que dice. Y por eso un escenario de cine donde aparecen varios testimonios de un acontecimiento que ha ocurrido y que es un acontecimiento vinculado a un conflicto jurídico,
realmente es un material extraordinario para discutir en una sala de cine. En este caso no es un escenario, decía, de conflicto, donde hablemos del debido proceso, de los principios del debido proceso, pero si ocurriera que hay un acto de venganza en el que se ve involucrado el juez en contra del imputado, indudablemente que la indignación que causa el irrespeto a todas las garantías va a involucrar a los ciudadanos con eso. Entonces, en este caso, sencillamente hay problemas de debido proceso, no de un tribunal, sino en el escenario de toma de decisiones en el ámbito de la guerra contra el terrorismo. Y los ciudadanos que están ahí, nosotros esperamos que como personas sintientes que perciben el mundo exterior y reaccionan frente a los estímulos del mundo exterior, como el especialista y el no especialista, cada uno tenga sus propias reacciones desde su punto de vista, y eso es lo que posibilita el Cineforum. Una discusión desde el punto de vista de cada actor que al final produce una experiencia siempre enriquecedora y que fortalece el involucramiento de los ciudadanos con sus propios derechos y con el conocimiento de ese mecanismo o de esos mecanismos que constituyen el sistema judicial y el modo de resolver los conflictos. Excelente. ¿Cuál ha sido el criterio de selección de ese público que asistirá a esa película? Porque ustedes seleccionan su público en cada película. Ha sido bueno, voy a dejar radar, pero ha sido entender que el tema tratado en la película tiene un público que puede ser aquel al que le interesa más. Como cuando abres el periódico y cuando estás en Santo Domingo y abres el periódico, ves una película de San Francisco, una noticia, tú vas a ver esa primero. Eso pasa con la gente según el sector al que pertenece. Sí, decías hace un rato de cómo seleccionamos la película y se vincula mucho en cómo seleccionamos también a quienes asisten. Para la selección de las películas, que en esta ocasión, como en ocasiones anteriores, se trata de 5 películas, una película para cada día. Nosotros, el grupo que trabajamos en la Semana de Cine Judicial, nos reunimos, meditamos al respecto, valoramos la propuesta. Cada uno lleva la propuesta de varias películas que se vinculen con temas generalmente de actualidad, con temas trascendentales, y a partir de ahí llegamos a un acuerdo. Y eso es lo que ha ocurrido en las ocasiones anteriores, debatiendo cuáles son los temas de actualidad. Elegimos para cada uno de los días una película, y para cada una de esas películas hay un cineforista, hay un presentador de la película. Pues ¿qué realizamos? Para cada uno, por ejemplo, como decía Aníbal hace un rato, él presentará una película, Espías desde el cielo. Entonces, esa película toca unos elementos, tal como él ha señalado, que se vinculan a las áreas del derecho en la cual él es especialista. Y la tendencia, para ir a la segunda pregunta, es procurar que primero lleguen público diverso, pero que dentro de ese público diverso asistan personas vinculadas con interés y con conocimiento respecto de esto, de esos puntos, con la finalidad de que aporten y de que junto con nosotros que aportaremos y los abogados que asistan el sentido jurídico, los demás asistentes aporten sus conocimientos particulares. Entonces, eso con relación a la película, ya veremos las demás. Asimismo, en las demás áreas del conocimiento, los demás temas de actualidad o históricos de relevancia o culturales o de cualquier ámbito que tenga relevancia, en esa discusión, esa reunión que hacemos nosotros previo a la fijación de la fecha, elegimos los temas y conjuntamente con ese tema, es decir, que puede ser que este año yo invite a una serie de personas vinculadas con ese punto, pero que el año que viene
yo tenga que invitar a otras personas. Esto sin que en algunos casos se puedan público en general y algunas personas, como en tu caso, estás invitado, ¿verdad?, a todos los días. Si pudieras asistir, será para nosotros un placer. Pero en resumen es eso, las películas se seleccionan a partir de las propuestas que cada uno de nosotros, los integrantes de la elaboración de la Semana de Cine Judicial, lleva a esa reunión y que se vincule con los temas de actualidad y de relevancia nacional o internacional que se esté discutiendo. Excelente. Vámonos para el martes. ¿Qué tenemos el martes? Bueno, el martes, sí, el martes. Andrés Reynoso. ampliando un poco lo que tú dices sobre la pregunta, nosotros analizamos y nos damos de que la película tenga un impacto general, pero dentro de la selección, porque inclusive ya hay personas que no hacen llegar título de película. Sí. Tal película es interesante. Ahora, ¿qué nosotros hicimos este año? Se están dando una serie de temas, como lo explicó el magistrado Claudio Aníbal, que la película que él seleccionó, porque inclusive desde la sala universitaria, él nos la presentó en el año 2015, no, en el año 2020, en una maestría de Derecho Constitucional, y él tenía interés en que esa película se expandiera, y sobre todo, cuánta guerra abierta hay ahora mismo en el mundo. Y veremos cómo esa película se adapta a algo que es la moral de la guerra, la dignidad de la persona y el derecho internacional. Cómo el derecho internacional se aplica para los países pequeños y para los países grandes. Cuando tú mandas un misil a 10.000 kilómetros de distancia a una nación que posiblemente en ese momento no está en guerra contigo. Entonces ahora vemos también cómo mueren más civiles que soldados en la guerra, y ese es el objetivo de la guerra. Anteriormente era los soldados que morían, y ahora mueren más civiles que soldados. Entonces también la película, por ejemplo, del martes, que le va a corresponder al magistrado Fred Mejía, es una película que nos inquieta a todos, porque tiene que ver con algo. Y voy a poner un ejemplo. A mí siempre me gusta hablar con ejemplos. Yo juego tenis. El tenis es uno de los deportes que más árbitros tiene, porque tiene 9 árbitros. Y el principal, son 8 y el principal. Pero ¿qué sucede? Que eso ha sido suplanteado por la tecnología. La tecnología ya ha traído conflictos. Inclusive hace apenas este año, 2 jugadores fueron muy criticados porque la máquina se equivocó y ellos fueron y pararon el juego y con su teléfono le tomaron una foto para probar y ponerlo en sus redes sociales de que la máquina, una bola que estaba out, la cantó buena, porque la bola queda marcada. Y la semana pasada, en un torneo que se da en Toronto, un torneo muy importante, ambos jugadores discutieron y un jugador, porque hay un gesto de caballerosidad, le dio la jugada por encima de la máquina. Entonces eso ha generado conflicto. Entonces, si tú pones máquina a juzgar el hombre, entonces saca algo muy importante, que es el factor humano. Y lo vemos en la película Capitán Phillips, cuando ese famoso avión que aterrizó en el Hudson, cuando estaban juzgando al capitán de la nave y al copiloto, cuando se hicieron la prueba en el simulacro para ver si él había cometido un error, él le dijo una frase: vamos al factor humano. Él lo hizo 17 veces en un simulador para una sola vez lograr la perfección. Pero yo tuve que tomar una decisión en milésima de segundo, y salvé la vida de casi 200 personas. ¿Cómo se llama esa película? Capitán Phillips. No, la que él está hablando, que será la del martes. Justicia artificial. Entonces, ¿hasta dónde llega la inteligencia artificial? Que es algo que nos está inquietando a todos. Bueno. Inclusive ya en Brasil hubo una sanción contra un juez porque se sorprendieron que él estaba motivando una gran cantidad de sentencias con inteligencia artificial. Pero aquí en este caso era la motivación, pero cuando pongan una máquina a juzgar el hombre, que ese es el problema, el factor humano no lo tiene la máquina. En la película Yo Robot, Will Smith, esa es una queja, ¿por qué no quiere saber de los robots? Porque dice, el robot actúa por logística, le enseñan a los más, pero el humano toma una decisión en un momento determinado que la máquina no lo va a tomar. Esa es una película española
que pone en juego la utilización de un algoritmo con inteligencia artificial para sustituir a los jueces, ¿verdad? Plantea que en el Consejo del Poder Judicial Español se aprueba, se autoriza la puesta en funcionamiento de un sistema de inteligencia artificial que se llama Temis. Y vamos a ver todo lo que surge. Eso lo tenemos hoy en día, como decía Andrés. Hay una cosa rara en esto, y es que nosotros estamos apostando a un proceso de transformación digital, de una transformación en el sistema de justicia. Y parecería que al presentar esta película estamos planteándole a la ciudadanía los riesgos de la inteligencia artificial. Desde luego, la inteligencia artificial es una forma de inteligencia que ha llevado a un nivel de discusión acerca de si existe la persona artificial. Es decir, si esa inteligencia artificial en sí misma es una persona, y como puede ser una inteligencia que tome decisiones autónomas, en la que ella percibe estímulos del ambiente, los procesa y toma decisiones, como sería decidir en un carro que es como tal inteligente y puede conducirse a sí mismo, y encuentra a una persona de este lado y a 10 personas de aquel lado, y se ve en una situación de que viene frente a él un camión gigantesco, ¿verdad? Y tiene que tomar una decisión, si se decide por donde hay una persona o por donde están los 10. Esa decisión la toma con su propia determinación. Entonces la película está en el escenario de la inteligencia artificial como un ente autónomo que, sin la intervención de la persona humana, tiene la capacidad de procesar datos, compartirlos, interactuar con ellos e interactuar con el medio, adaptarse al medio y reaccionar, igual que lo hacemos nosotros, aparte dentro de la primera facultad que tenemos, que es la sensibilidad, el hecho de poder nosotros percibir el mundo exterior y reaccionar frente al frío, al calor, y también a las cosas que nos dicen, decodificar los mensajes que nos emiten y entonces dar respuestas. Y esa forma de inteligencia es la que en la película se trata, en la que hay un plan, no es inocente, no es que sencillamente ha evolucionado la inteligencia, sino es una inteligencia que ha sido desarrollada con el propósito de que sustituya a los jueces y tome decisiones por los jueces. Y ahí es que entonces entra en juego lo que decíamos de la selección de la película. Vimos en el caso de la película con la que se aperturará la Semana de Cine Judicial, Espía desde el Cielo, es una realidad el análisis de la guerra. Tenemos, decía ya Andrés, en estos momentos múltiples guerras en el mundo, un tema de actualidad internacional. En el segundo de los casos, como resumía Claudio, se trata de la inteligencia artificial. Lo vivimos a cada día, lo tenemos todo en nuestro celular. Y nosotros estamos viviendo en República Dominicana la transformación en la justicia hacia el mundo digital. No tenemos un sustituto, ni creo que eso sea posible, sino cómo sería la forma adecuada de la utilización de la inteligencia artificial. Y en ese modelo que plantea la película, que se denomina así, justicia artificial, cuáles son los beneficios y los riesgos que plantea. Así, cada una de las películas que se han ido seleccionando. Ya esos son dos ejemplos. Vamos a ver cómo continúa. Claro. En el escenario, perdón Andrés, en el escenario de lo que ocurre hoy en el Poder Judicial en la República Dominicana, es el uso de las nuevas tecnologías para nosotros sistematizar todos los procesos, digamos, homogenizar el modo de tratamiento en cada lugar de cada proceso y subproceso, de cada producto que elabora el Poder Judicial, para garantizar calidad, para garantizar que ocurre en el tiempo debido. Pero todo eso está ocurriendo con la intervención de la mano humana, de los servidores y servidoras judiciales que están trabajando con eso. Pero no es esa inteligencia autónoma, que es la que entraría en juego cuando ocurre lo que señala Andrés en el ejemplo de Brasil, de un juez que está produciendo muchas decisiones, porque hoy ya usted sabe que usted le entra a ChatGPT y otros de estos desarrollos, digamos, de las nuevas tecnologías,
y entonces usted tiene, ¿cómo hago un discurso sobre tal cosa? ¿Cómo lo estructuro? Y me va a encaminar al menos, pero no puedo hacer el discurso y presentar lo que me ha dado. El Yo sentido tengo ético que pueda intervenir, tener. y es la cuestión del ser humano, es decir, no es solo el hecho de que hay una entidad, un ente artificial que tiene una cantidad y maneja una cantidad y procesa una cantidad de datos que ninguna inteligencia humana puede almacenar y utilizar con la rapidez y la prontitud y eficacia con que lo hace la máquina, pero la justicia es solo datos, es solo manejo de información, porque además del ser sensible que percibe y que procesa lo percibido, ¿cómo lo procesamos? Y está el razonamiento, está el sentido moral. Y todas esas cosas son importantes, lo que indica que la transformación digital que estamos llevando a cabo no parece ser una en la que terminemos prescindiendo de los jueces o de las personas que están en el ambiente, aunque haya algún tipo de actuación que al final pueda producirse con el input, como dicen, ¿no?, de lo que entra. Y eso lo pone el ser humano, lo ponen los agentes del sistema y el sistema lo va a procesar. Pero la verdad es que lo que esta película plantea eso es una dimensión distinta. Y antes de darle paso al más sabio de nosotros en eso, que Andrés, quiero señalar esto. Andrés señalaba también que la película Espías desde el cielo, la primera, ¿verdad?, la del lunes, la de mañana, es una película que trata sobre el tema de la moral en la guerra, ¿no? Y ahora mismo nosotros tenemos el caso de las guerras que ocurren allá en el Medio Oriente, ¿no?, en Ucrania versus Rusia y en la Franja de Gaza, y ese impacto que está causando en el mundo, esa indignación por la violación masiva, ¿verdad?, de derechos, de la vida de las personas, el exterminio de población y afectación de población civil, y todo eso está ocurriendo. Y entonces el mundo de hoy está estremecido por una idea de que se está desmontando el orden que surgió de la experiencia terrible de la Segunda Guerra Mundial, en que se cometieron los crímenes más abominables, más atroces, sí. Y por lo tanto se construyó un nuevo orden que desde el punto de vista ético y moral, ¿verdad?, desarrolló sistemas de derecho que tanto a nivel interno, los estados, como en la comunidad internacional, representan un límite para el poder. Y en este caso parece que el poder desborda todos esos límites y que aunque se han dado órdenes incluso de prisión, de arresto, desde la Corte Penal Internacional, hay quien desprecia a la Corte Penal Internacional y plantea su propio hacer pragmático, su propio pragmatismo para buscar soluciones y generar un orden fundado en el tema del equilibrio del poder. Entonces, esos son temas que mañana indudablemente van a surgir en el escenario de esta película, y es lo que quería comentar. Y también quería resaltar que en torno a esa película, muy breve, acabamos de aprobar un código penal en la República Dominicana, y en ese código penal, ya lo decía de algún modo el artículo 49 del Código Procesal Penal, los crímenes de guerra, de lesa humanidad, e incluye los crímenes, el crimen organizado, es decir, los crímenes graves, muy graves, que los comete el crimen organizado serán imprescriptibles. Es decir, quiere decir que pueden ser juzgados dentro de 30, y como tiene penas muy altas, hasta de 50 años, después pueda una persona ser juzgada por la comisión de un tipo de crímenes de eso. Y otra cosa interesante, que no puede pretextarse la orden de una autoridad superior, y ahí entra un tema interesante, en la orden del superior para yo cometer un crimen que mi conciencia le repugna. Y son temas interesantes en ese sentido. Y luego, no solo eso, ni siquiera se puede invocar un estado de excepción, como por ejemplo, como estábamos aquí en la pandemia, o un estado de defensa, cuestiones así de la que habla la Constitución Dominicana. Bueno, eran cosas que entendía importantes para lo que queremos, que la gente se interese en ver y vivir con nosotros. ¿Y para el miércoles qué tenemos entonces? El miércoles
Antes de la de miércoles, quería decirle, Wilson, también, la segunda parte de la pregunta es que nosotros tenemos libertad de que cada uno elija a qué público quiere que asista a su película. Entonces nosotros tomamos en consideración para el público a qué segmento. Por ejemplo, yo dije, bueno, para mi película, por la forma que yo he trabajado, en actividades que yo me he invitado, por ejemplo, la señora Odilín, que es una luchadora social. A donde Odilín estuvimos ahora reciente, Radar y yo, con todos los grupos de la Unión de Juntas de Vecinos, en una experiencia de justicia y sociedad allí en Ribera del Jaya, y fue un domingo en la mañana y ellos asistieron, todas las organizaciones estuvieron presentes allí. Entonces, fue magnífico. Ese es el tipo de público que uno va dirigido. Por ejemplo, me interesa que asistan periodistas, porque me interesa que ellos vean este escenario y cómo también ellos pueden redactar una noticia jurídica, porque muchas veces, y tú lo dijiste muy atinadamente, cómo vemos, como periodistas confunden, por ejemplo, la prisión preventiva con la prisión provisional. Entonces son términos que aunque al que estudia comunicación social le dan cierta materia de derecho, pero muchas veces la pasan por alto solamente para cubrir una actividad jurídica. Entonces, cada uno elige el público que le interesa. Por ejemplo, Rada Coronado, en su clase, y el magistrado Claudio Aníbal de la universidad, le interesa que vayan estudiantes de derecho, también para que vaya. Ahora también una asistente de nosotros, que es una abogada ayudante, nos planteó una idea que yo creo que ya lo socializó, lo iba a socializar con Claudio Aníbal, y no sé si nos daba tiempo, que nos interese que, por ejemplo, de estas personas, de estos imputados o internos, sí, que ya tienen permiso de salida por su comportamiento dentro de la cárcel, en el cumplimiento de su pena, y ya están reeducados y ya están a un paso que es la reinserción social, de que asistan por lo menos 2 o 3 de CCR, sí, para que vayan. Y eso sería... Ella nos conversó sobre ese tema y lo dejamos para el año que viene, sí, por el hecho de pensar en la logística de su asistencia, por muchos factores que pudieran estar en juego, como por ejemplo, que en el escenario estuviese la víctima o alguien allí del caso en el que esa persona estuviera involucrada y todo eso. Y recientemente visitamos los centros y entramos para ver las condiciones en que las personas están privadas de libertad en los recintos de San Francisco. Y allí, entre las experiencias gratas que tuvimos, es que había 9 estudiantes de diferentes carreras dentro del recinto. Yo tengo estudiantes y nos en la dirigió. Nordestana. Sí, hay 2 en la Nordestana y 9 en la Universidad de la Tercera Edad. Vienen con la vigilancia. En su custodia. Sí. Lo dejan ahí, ellos entran al aula, participan, incluso el examen final de uno de ellos, que no pudo por problemas logísticos ser trasladado a la universidad. Bueno, pues acordamos reunirnos y pudieron venir aquí al Palacio de Justicia para uno de los parciales y luego para el examen final. En la actividad del teatro de la Nordestana, ahí entró el joven. Yo estaba en una ponencia y ahí él vino, hablamos y yo le asigné el examen final y él lo tomó, porque con la dificultad de traslado puede plantearse esa estamos cuestión. avanzando. La gente cree que aquí tenemos una visión fatalista de la sociedad. Aquí hay muchas cosas que se hay mucho por hacer. Wilson, mucho por hacer en las hemos condiciones. logrado. Aumentar las penas en el Código Penal aumenta la responsabilidad del Estado para crear condiciones dignas en el lugar donde esas penas van a ser cumplidas. Exacto. Porque no es mandarlo al infierno, ¿verdad? Entonces esa es una lógica desde ese punto de vista, porque además va a haber más gente presa. Entonces nos quedan 3 películas, Ahora ¿verdad? que- Ya hemos hablado de 2 y nos quedan 3 He películas. visto, Y nos queda poco tiempo. Por eso he le visto- decía. he visto en los medios de comunicación mucha crítica al aspecto del Código Penal recién aprobado sobre el tema que trata de las mujeres, sobre todo, de violencia de género, violencia intrafamiliar y las violaciones o los abusos Esa es la película del sexuales. miércoles. Entonces, la película del miércoles veremos cómo manda un mensaje a los actores primarios de cuando entre el proceso. ¿Cómo se llama esa película? Acusados. Cómo Acusados. las personas que reciben la denuncia necesitan un protocolo de atención para que la víctima no se sienta revictimizada. Porque esa es una de las actuaciones que se les critica a la persona que recibe la denuncia. Y el hecho mismo, ¿de qué se trata el hecho? ¿Cómo yo que no se hacerte vincula con la pregunta actualidad también. que tú te sientas como que tú provocaste? ¿Qué es lo que se ha dicho? El hecho de que una mujer salga a la calle con una falda muy corta no está provocando.
no está llamando a los hombres, esa es su forma. Y si la Constitución dice que somos libres y que vivimos en dignidad y que somos libres de elegir, entonces no se puede ver que eso sea una provocación. Hasta dónde se debe respetar, pero cuando las autoridades reciben de entrada la denuncia, ¿qué tipo de pregunta le deben hacer a la víctima? Cuando va a recibir las primeras atenciones médicas, ¿qué pregunta le debes hacer? Entonces esa película trata y está desarrollada en el juicio, cómo se convence a una persona de que una mujer ha sido abusada sexualmente. Esa coincide más bien con la parte donde yo les comentábamos anoche de una película que trate precisamente de todos los actores pasivos del sistema, por ejemplo, desde un portero, desde un chofer, desde un asistente, desde la secretaria. ¿Cuál es el impacto que tiene exactamente? Y te decía anoche, perdón, sí, magistrado, que usualmente no hemos encontrado una película donde se enfoque el tema de esa intervención de los otros actores, pero sí se ha estado preocupando por ello el Poder Judicial, es decir, por trabajar esos temas y desarrollar, por ejemplo, diversos protocolos de trato digno a los privados de libertad, a las personas vulnerables para entrevistarla, para todos eso. Es decir, el cine no hemos hallado una película, ¿verdad?, que responda a esa necesidad, que te decía anoche en una conversación que teníamos nosotros precisamente en el chat, ¿verdad? Es que no tenemos esos materiales, no se han desarrollado todavía, pero indudablemente que nosotros podemos irlos incorporando con la participación en el escenario de esta experiencia, donde ellos vivan digamos, esos protocolos, pero en acción, en términos de ver cómo reacciona la víctima cuando se hace una pregunta inadecuada. Sí, pero eso, Wilson, la película del miércoles y la del jueves tratan ciertos temas de cómo la policía, que de entrada recibe la denuncia, manipula, cómo duda, inclusive hay un conflicto de intereses, un conflicto ético, que sin hacerle spoiler, veremos cómo llega un momento entre la víctima y su propia abogada, que en Estados Unidos, en los juicios, la víctima no tiene un abogado, pero como la persona que la está asesorando pone en duda que ella haya sido víctima, objeto de un abuso sexual. ¿Y quién presentará esas dos películas, Andrés? La magistrada Mirta Felicia Duarte Mena. Presentará la acusado del miércoles. Entonces la del jueves, que es Huracán Carter, es una película inspirada en un hecho real, cómo se le destruye la vida a un atleta que tenía un futuro brillante y luego va a una cárcel y pasa casi 20 años injustamente en la cárcel. Y cómo también el sistema fue el que le falló, comenzando desde los primeros actos de la investigación, que son los policías de entrada, y cómo el Ministerio Público, sin tener un caso, construyó un caso. Entonces es importante. ¿Y por qué la película a mí me pareció interesante? Porque se adapta a nuevas figuras que trae el Código Penal. Cómo el ciudadano puede quejarse ante el atropello de la policía. Cómo permite que un ciudadano grave las actuaciones que está haciendo la policía. Cuestión que muchas veces hemos visto en los medios de comunicación, cómo la policía hasta manotean ciudadanos porque está grabando. ¿Cómo te dice tú puedes entrar ahí, pero no sin teléfono móvil, sin grabar? Entonces, es un servidor público. Lo que sí habría que respetar en la actuación es si se atenta contra la dignidad, que ya eso es otra cosa. ¿Qué yo debo grabar? Porque y qué yo ahí debo entraría grabar? lo que es la dignidad y lo que es la seguridad también. Sí, cuestiones Porque que tienen que ver eso de seguridad. Porque, por ejemplo, en países desarrollados vemos que al más mínimo movimiento que tú hagas en contra de una autoridad que te detenga, de inmediato esa persona, por su principio de autoridad, puede actuar. Sí, constituye un delito. Constituye el hecho un de delito. resistirse al desarrollo normal. Pero, en si el vemos, Código por ejemplo, Penal, en la versión del Código Penal que se acaba de aprobar, hay delitos que la situación de donde la víctima es una autoridad pública constituye una circunstancia agravante, ¿verdad?
Y entonces eso hace que fortalece a la autoridad. Hay algunos que tienen que ver con el tema del ultraje a la autoridad y cosas así que ya están generando discusiones importantes, porque estaría, digamos, la conexión con aquellas llamadas leyes de desacato, en el sentido de desacato a la autoridad, ¿no? Y todo esto, y la libertad de expresión. Irnos entonces al principio de autoridad, lo que le es a la moral. No, pero son otros temas ahí. Era lo que te decía Wilson. Hay un tema. Por ejemplo, yo viví dos experiencias en los Estados Unidos. Una fue en la entrada de un hotel en Atlantic City, donde era un conflicto de violencia de género. Y había una señora que le estaba quejándosele a un policía. Pero esa señora siempre mantuvo los brazos abajo y en su espalda, y insultó y discutió mucho. El policía no hizo nada porque en ningún momento ella trató de agredirle y se le vio. Y luego lo vi en la Broadway con 175. Es una película basada en hechos reales, analiza la situación catastrófica también que ocurrió en los Estados Unidos el 11 de septiembre y todas las personas que fallecieron. Y la trama que se desarrolla en esa película analiza cómo indemnizar, cómo compensar se creó por la un fondo pérdida, de compensación para las víctimas, por la pérdida de vidas, los daños que se sufrieron a partir de ese hecho histórico. Esta película, conducida por Sara Colangelo, y en la cual intervienen como protagonista Michael Keaton y Stanley Tucci, actores muy buenos, analiza eso, si se puede hacer de manera fría, mecánica, simplemente matemática, la compensación por la pérdida de vidas humanas, o de qué forma se hace. En los tribunales, como la Corte Civil en la que yo laboro, realiza eso a diario. Tiene que, a propósito de accidentes de tránsito, a propósito de incendios y a propósito de muchos hechos que ocurren en la sociedad, que no voy a poner más ejemplos porque los demás ejemplos lo pondrán los asistentes, se va a analizar cómo se llevó a cabo en ese escenario que plantea la película la indemnización o compensación por los daños sufridos por las personas y por los familiares a partir de ese hecho. En cada uno de los días, a partir de las 4 de la tarde, en la segunda planta del Palacio de Justicia, en esta ocasión en la Corte Civil, en el salón número 10 de la Corte Civil de Apelación de San Francisco de Macorís, el desarrollo de la Semana de Cine Judicial. Un día, una película, un análisis, una interpretación. Una experiencia. Palomitas gratis, refresco gratis, una maquinita de hot dog, hot dog gratis, un nuevo elemento, que nos comunicó, todo eso gratis. Hay Café Santo Domingo estará, o sea, valga la publicidad. Confirmen su asistencia, será una gran experiencia, será seguir construyendo la historia del cine judicial desde aquí de San Francisco. 10 segundos. Mira, hay una cosa, perdón, que cierra el círculo cada uno. Los 10 segundos igual yo no tomo. Mire, hay algo que conecta la apertura y el cierre y conecta con el Código Penal recién aprobado, que me gustaría que los abogados que vayan a la primera película y a la última tengan muy pendiente el tema de cómo las muertes accidentales por imprudencia, negligencia y todo eso han sido sancionadas como en cascada. Si muere una o dos personas, si mueren de 5 a tantas personas, si mueren de tantas a tantas, entonces la pena es de tal. Tema que creo que va a generar muchas discusiones trascendentes, sí. ¿verdad? Nos decía a partir de ahí. Rada no tocó ese tema y tampoco lo vamos a tocar, pero esa película guarda mucha relación y por eso el interés de que una persona que domina mucho la responsabilidad civil como Rada la presente, porque aquí en República Dominicana recientemente se cumplieron 4 meses de una tragedia que no se había presentado en los anales jurídicos dominicanos ni en la sociedad. Entonces, analizaremos ahí cuánto vale una vida, por ejemplo, cuánto vale un camarero que murió ahí versus la hija de Alejandro Grullón. Entonces, esa película enfoca ese tema y va a traer por eso muchas discusiones muy positivas y enriquecedora.
Yo lo lamento por ustedes que no van a poder estar todos los televidentes ahí, pero ya les contaremos cuál ha sido la grata experiencia. ¿Quién cierra de ustedes? Tenemos un minuto. Bueno, no, muchísimas gracias. Realmente es eso. Hay digamos, un mosaico de situaciones llevadas al cine que son impactantes todas y que creo que son escenarios ideales para comprender tanto el rol de los actores del sistema de justicia como la manera en que yo, ciudadano, puedo posicionarme ante determinado tipo de conflictos, ante un dilema ético como esos que se presentan en la película que vamos a ver en el día de mañana. Y creo que no hay un libro que yo les pueda decir que le va a ocasionar o a dar la oportunidad al ciudadano de tener las experiencias que se pueden tener en las reflexiones que surgen después de esa experiencia inmediata que se va a tener en la Semana de Cine Judicial. Y en el día de mañana también tendremos a una estudiante de cine que va a conversar con nosotros sobre ese tema. Excelente. Sí. Me asombra cuando ustedes me dan las gracias, cuando soy yo quien debo dar las gracias por traer un contenido de alto nivel como el que ustedes nos ofrecen y el prestigio de haber tenido 3 personas a las que respetamos, admiramos en su justa dimensión, como lo es Claudia Aníbal Medrano, Andrés Reynoso Santana y Radar Coronado. Gracias del alma por su participación en nuestro espacio y siempre estamos a la orden y comprometidos con su causa. Gracias a ti, Buenos Wilson. días. Un placer. Gracias. Ustedes y yo, si Dios lo permite, nos veremos el próximo domingo. Aquí estaremos. Buenos días. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia. Ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, el poder de la información.